Muy buenas tardes, muy buenos jueves. Hoy empezamos la segunda mitad del año, jueves 1 de junio, y acá estamos por 1920 Live, la radio Los Locos de la Azotea. Los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde con un poquito de música, un poquito de reflexiones sobre justamente la ciudad que queremos, las efemérides del día de hoy y un invitado muy especial que tengo aquí a mi derecha, un periodista profesional, muy reconocido, no solamente en Argentina, sino yo diría en Latinoamérica y el mundo, especialista en calcio, fútbol italiano, y si no lo conocen, seguramente cuando empiece a hablar, le van a pescar la voz enseguida. Bienvenido, Vito de Palma. No, gracias por la invitación. Y sí, eso de la voz es mi karma, ¿no? En cualquier lado voy, cuando empiezo a hablar me dice, yo la escuché esa voz en algún lado, y de ahí, como se dice acá en Argentina, cae la ficha. Ahí te cae la ficha, exacto. Es como la voz de Google que dice gira a la derecha, bueno, la de Vito está más o menos a esa altura. Bueno, Vito, yo estuve mirando un poquito sobre tu trayectoria, leí que naciste en Bari, Sí. Y acá estamos muy cerquita de la iglesia de San Nicolás de Bari. A la vuelta. Acá Sí. a la vuelta, que hace más de 40 años que estás en Argentina y que tu papá era diplomático. Sí, en realidad papá, estaba enrolado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero su trabajo específico era dirigir escuelas italianas al exterior. Italia tiene varias escuelas, acá la Cristoforo Colombo, tiene varias escuelas en el exterior por una cuestión de reglamentación, esas cosas burocráticas ministeriales, ¿no? Cuando se hace un concurso para poder enseñar o dirigir en el exterior, y cuando vos haces ese concurso pasás en fuerza al ministerio, pasás del Ministerio de Educación, pasás en fuerza al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y él, como último cargo, en diciembre del 81, le dieron acá a Buenos Aires, la Cristoforo Colombo. Él estaba muy feliz, amaba mucho a la Argentina. Aparte, mi papá empieza esa cosa, te va a parecer algo ridículo, pero te juro que la verdad. Cuando en Italia se vota la ley del aborto, él dice, yo no quiero vivir más en ese país. Y entonces hizo el concurso para ir a trabajar al exterior y elegía solo países donde no estuviese vigente. Así que ahora estaría sumamente disgustado, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. No, hace ya años. Está en la mano de Dios. Hoy. Está en la mano de Dios y no alcanzó a ver esa barbaridad, pero él amaba a Argentina, la amaba profundamente. Y yo vine de vacaciones en junio del 83, no, a verla a mi mamá, a verlo a mi papá. Yo estaba casado con 2 chicos, los 2 romanos, mi mujer también romana. Y nada, vine y me enamoré del país, porque me parecía como la Italia de cuando yo era chiquito, ¿no? Con los valores, había más italianidad acá que en Italia misma, ¿no? Me llevaron, viste, al club italiano, al circo italiano, amigos italianos de la provincia, en todos lados, y la verdad, las fiestas, las cosas eran las mismas de cuando yo era chiquito, entonces me sentía más en casa acá que allá. Después, es verdad que yo llegué en el 83, así que van a ser 40 años ahora, el 15 de junio, el día de San Vito, no me puedo olvidar. Mirá. Pero también es cierto que del 2000 al 2009 ESPN me mandó como corresponsal en Italia, así que yo, si hago un balance, cuando cumpla van a ser 32 de Italia y 32 de Argentina, de los 64 que tengo, ¿viste? Así que más con un pie de acá y un pie de allá no podría. Bueno, como no hoy, podría que es el día que dividimos el año en 2. Exactamente. No, en realidad, el día que, no, yo no te quiero contradecir como primera medida, pero debería ser el 1 de julio. Tenés razón. No, porque Tenés son razón. 6 meses y 6 meses. Tenés Pero bueno, yo te la acepto porque el mes que llega en Italia el verano, acá llega el invierno, pero digamos, el mes de cambio de temporada, así que te la tomo. Es verdad, tenés razón. Bueno, Vito, primero eso, me interesa mucho lo que contás de que llegaste acá y te enamoraste de Argentina. Me imagino que en ese deslumbramiento, llamémoslo así, Buenos Aires tuvo un poco que ver. Y como este programa se llama La ciudad que queremos, y nosotros tratamos de ser la voz de cosas que no salen en otros programas, de los vecinos que nos mandan mensajes,
quería un poco que me cuentes eso. ¿Qué viste hace 40 años que te llamó la atención? ¿Y qué ves hoy que cambió? A lo mejor para mejor, a lo mejor para peor. No te guardes nada, No, porque acá, digamos, tenemos libertad absoluta. Y por otro lado, esta me la voy a guardar para después. Te quería preguntar, ya que tu padre era un servidor público, ¿qué concepto tenés vos del servicio público, pensando también que sos o fuiste precandidato a diputado en Italia, ¿no? Sí. No, fui candidato, no, después las elecciones fueron como fueron, todavía hay un recurso que pedimos que todavía no analizan, la otra vez tardaron 3 años en analizarlo y al final lo tuvieron que sacar a que había sido elegido y poner el primero de los no ser elegido, pero tardaron 3 años y ya se terminaba la legislatura. Pero esos son, bueno, de alguna manera responde a la pregunta, pero voy primero, a mí devuélvame la ciudad de cuando llegué. A mí devuélvame la ciudad de cuando llegué. Yo recuerdo el primer impacto, yo no conocía, no teníamos internet. Ahora vos podés conocer, que yo, Estonia sin moverte de tu sillón, ¿no? Lo googleás o lo metés en la computadora y ves imagen, historia, todo lo que sea necesario. Yo de Argentina tenía alguna referencia, si había jugado el Mundial 78, así que lo tenías clarísimo eso. Era más que todo referencia futbolera, Claro. debido a mi pasión, pero también el tango, también el tema de la inmigración italiana, pues nosotros teníamos parientes en Mar del Plata, la familia de la mamá de mi papá Garófalo, ¿no? Todavía hay algunos en Mar del Plata, otros se fueron de vuelta. Y llegaste justito después de la guerra, además. Y llegué justito después de la guerra y llegué justito en plena campaña electoral, porque se votaba en octubre, ¿no? La famosa Alfonsín Luder. Yo, que vivía acá, porque mi padre y mi madre, por una cuestión de comodidad, vivían en Paraguay y Montevideo, acá a pocas cuadras de donde estamos, fui a los 2 actos, fui al Obelisco a ver los 2 actos, esas unas cosas no podías creer en Italia, con toda la furia, a Piazza del Popolo a Roma, pero te estoy exagerando, a Piazza San Giovanni, cuando lo hace la izquierda, Piazza del Popolo cuando lo hace la derecha, podés meter 100.000 personas, estoy exagerando. Yo el día de Luder me subí tenía un carnet de una radio de Italia, ¿viste? Entonces chapé periodista y me dejaron subir al Obelisco. Que es muy difícil, es muy peligroso, porque es una escalera de gato, todo oscuro. Perdí un par de anteojos bajando. Un anteojo de sol que lo tenías colgando hacia la camisa y se enganchó en la escalera de gato, se levantó y cayó y nunca más lo encontré, ni lo busqué. No. Y fui arriba y llegaba la gente, la ventanilla que mira hacia el lado de la autopista de Ezeiza, llegaba la gente hasta la autopista de Ezeiza, pero estaba a full. La que mira hacia Constitución, digamos. Exactamente, de esa ventanilla, ¿no? Saqué foto y todo, me había llevado unas cámaras, saqué foto y todo y las tengo, y era una cosa yo nunca había visto una marea humana tan grande, y lo de Alfonsín era prácticamente igual. No, en el caso de Alfonsín no había tenido esa viveza, fue primero el de Alfonsín y después fue el de Luder, no tuvo esa viveza. Devuélvame esa ciudad, porque realmente era una ciudad, sí, quizá el parque automotor era algo viejo, pero yo cuando llegué con poca información y me vinieron a buscar y ya hice la autopista y viste que cruzás toda la ciudad para llegar hasta el centro, y decía, che, es una metrópoli. No, yo me imaginaba, viste esa película de México con las casas vascas polvientas, viste, no, me imaginaba algo similar a eso, que por ahí si te alejas mucho del conurbano, algo de eso hay. Pero acá la ciudad, la capital, me sorprendió. Un poquito también me sorprendió el parque automotor, que en aquel momento era muy antiguo, ¿no? Era jurásico, decía yo, para hacer una broma. Pero había al mismo tiempo, yo que soy un apasionado de auto, veía esos V8, esa camioneta del 58, y digo, mirá, estas son joyas, no, los Faenan, los Falcon, los Chevrolet, los 400, los SS, y la verdad fue un impacto extraordinario, porque era una ciudad donde yo salí la primera vez de noche y a las 2 de la mañana Callao y Santa Fe parecía pleno día. En Italia, en aquella época, a las 11 estaba todo cerrado. Y ahora no cambió mucho. Nunca duerme, Buenos Aires nunca duerme. No, Buenos Aires nunca duerme. Ahora duerme mucho más de lo que dormía antes. Yo recuerdo, por ejemplo, vinieron unos amigos a cenar a casa, ya hacía unos meses que nos habíamos radicado. Entonces después, como ellos vivían cerca de la agronomía, no tenían autos, con mi esposa los acompañamos.
Y fue impresionante, porque eran las 5:30 de la mañana, y por la zona ahí de agronomía de San Martín, de Avenida San Martín, estaba todo abierto y todo lleno, ¿no? Entonces nosotros decíamos, mirá vos esto, y nosotros encerrados en casa toda nuestra adolescencia y ya juventud. Devuélvame esa ciudad. Era una ciudad que daba mala impresión de trabajo, que daba mala impresión de dignidad. Más impresión. Más, sí, muchísimo más. Yo me enamoré de Buenos Aires, yo me enamoré de la gente, me enamoré de las poder pasear a cualquier hora en cualquier lado, no había inseguridad, era una cosa realmente llamativa. Ojo, yo digo siempre que estuvo en la estación de ferrocarril de Nápoles, como me tocó a mí, no le puede temer a nada al mundo, peor de eso, ni que sea al carnaval de Río. Ahora, dicho eso, realmente acá era una cosa extraordinaria. Y quiero ser honesto en eso. La diferencia con el resto de la grande metrópoli aún hoy se mantiene. Acá empeoró, y por eso ustedes justamente se quejan de la inseguridad, porque con respecto a lo que era, hoy es mucho más insegura. Pero eso vale para todas las grandes ciudades. Entonces, si en esto de la seguridad Buenos Aires tenía una ventaja respecto a otras metrópolis, en 1983 cuando yo vine, aún hoy, 40 años después, que es mucho más insegura que antes, pero sigue manteniendo una ventaja, pues también Roma es mucho más insegura que antes, también New York es mucho más insegura que antes, y así toda la metrópoli que podamos ver. De hecho, no son pocos los lugares en los cuales se puede disfrutar, ¿no?, la noche, la diversión, como a Buenos Aires. Bueno, acá una de las cosas de la inseguridad, no solamente la inseguridad de los vecinos para caminar, que me parece que va por ahí más tu comentario, a mí me duele realmente ver al Libertador de América, a José de San Martín, en su estatua ecuestre en la Plaza San Martín, encerrado por rejas, y yo digo, ese es el acta de capitulación, la bandera blanca de un gobierno de la ciudad que no ha sabido proteger los monumentos públicos del vandalismo. Sí, no, y toda la plaza ahora recintada y cerrada a la noche, por ejemplo, ¿no? Algo que antes era impensable. Yo sacaba a pasear el perro si tenía un poco de insomnio, ¿viste? El verano cuando hace calor, y varones, vamos, era mi ovejero, vamos, y no íbamos a la plaza a las 2, ahora es todo cerrado. Y relacionado con la educación también, ¿no? Porque, digo, valorar las cosas comunes que son de todos, cuidarlas, y mismo, bueno, vos que tenés perro, cuando paseas el perro, si el perro deja algo, levantalo. Levantalo. Eso son cosas... Eso es elemental Watson, diría. Bueno, me quiero ahora enganchar a la otra pregunta que vos me habías hecho con respecto al tema del funcionario público. Habiendo tenido en mi padre un modelo quizá ideal, ¿no? Yo creo que muchísimo de lo que estamos, de la decadencia, que repito, no es solo de Argentina. Nosotros obviamente nos miramos a nosotros, entonces los porteños... Es lo que tenemos más a mano. Los porteños, yo me considero porteño hasta que no me echen. No, los porteños miramos nuestra ciudad, miramos nuestras así avatares todos los días. Pero es un fenómeno mundial que se ha venido abajo de manera dramática la figura del funcionario público. Dramáticamente. El funcionario público en otro tiempo, yo no te digo que no hubiese corrupto, que no hubiese ladrones, que no hubiese delincuentes también en otro tiempo, pero por lo menos se trataba de cuidar la apariencia. Cambiamos hoy hasta eso se ha cambiamos a los servidores públicos por funcionarios públicos. Por funcionarios públicos, y aparte funcionarios públicos con un descaro, es decir, en otra época por una tontería se presentaban las renuncias. Ahora pasan cosas groseras, macroscópicas, ¿no? Yo no quiero hacer ejemplo porque pero creo que todos se acuerdan la fiesta de Olivo, ahí empezamos de la cabeza de la nación, estábamos todos encerrados sin poder ver a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestro abuelo, según de la generación de pertenencia de cada uno. Yo sufría tremendamente porque yo tenía una nieta que ahora está en Italia, justamente por eso de la pandemia se fue mi hija y mi nieta se fue a Italia, pero yo prácticamente la crecí
crecía esa nena y estuve meses sin poder verla. Sí, sí, yo me acuerdo, no pude, mi hermano no pudo estar en el entierro de mi padre, no pudimos visitar a mi padre que estaba en sus últimos días de enfermedad en el hospital por la pandemia. Estaba aislado. No, bueno, a mí me murió mi mamá el 23 de abril del 20 y yo no pude viajar porque estaba en el medio de la pandemia, todavía no estaba claro el tema de la vacuna, nada, y no había manera de viajar y no pude viajar fuera de mi mamá. No es que yo con eso tengo un espíritu de venganza, porque yo no lo pude hacer, me da bronca que vos quisiste. No, me daría bronca igual. Vos sos la cabeza de la nación, la cabeza visible, y no solo hiciste esa barbaridad, porque fue sino que mentiste encima. Y después cuando ya las cosas cuando eran... se hizo evidente. Cuando se hicieron evidentes, entonces, por mucho menos que eso se presentaba una renuncia. Por mucho menos que eso. Yo recuerdo en los años 70 un ministro de la Defensa italiano, que había un viejo nazista responsable de una masacre, Kappler se llamaba, el comandante militar de la ciudad de Roma en la Segunda Guerra Mundial, que era condenado y tenía cadena perpetua y estaba preso. No, se enfermó de cáncer muy gravemente, llegó a pesar 34 kilos y de la historia que te voy a contar vas a ver que es verdad que llegó a pesar 34 kilos. Él pidió de poderse ir a morir en Alemania. Por una cuestión de revanchismo, ¿viste? Se lo negaron. Entonces la esposa del Hospital Militar de Roma, el Celio, que está muy cerca del Coloseo, la esposa lo metió en una valija de noche, así que mirá que pesaba de verdad 34 kilos para meterlo en una valija y levantarlo la esposa, y se lo llevó y escapó. Bueno, se armó un escándalo tremendo, y por esa razón el Ministerio de Defensa, porque el hospital era el hospital militar, así que dependía de Defensa y no de Interior en ese momento, el ministro de Defensa, que era Vito Lastanzo, se llama, era de Barico igual que yo, presentó la renuncia al día después. Unas tonterías que tenía que ver él con eso. Y sin embargo, por una cuestión de dignidad, se me escapó un elefante de delante de una tortuga, como decía Maradona, se me escapó la tortuga, bueno, presentó la renuncia. Ahora, esa cosa es una de las 1000 que te podría decir. ¿Queremos hablar de los funcionarios de PAMI que estaban ahí haciendo vacaciones en el Caribe? No, cuando vos no podés comprar $100 para mandarle que llevas tu hijo que está estudiando al exterior. Hay miles de casos de esto. Y lamentablemente eso también se refleja en la ciudad. Mira, yo vengo y quiero contar esta cosa, por más que aparentemente se haya resuelto. También porque es una invitación a la gente de no bajar los brazos y de no rendirse. Yo juego al tenis al Polideportivo Buenos Aires, colegiales en Buenos Aires. Hay varios polideportivos. Y la verdad que tienen programas, que eso hay que reconocérselo al gobierno de la ciudad, muy bien hecho. Yo hace muchos años ahí, pues viste, el problema de los tenistas es tener el rival con quien jugar. Ahí hay como una escuelita, 3 diferentes niveles, somos 9, 10 por turnos, un turno de hora y media, 3 veces por semana. Y a veces algunos faltan, normal, pero son 2 canchas, así que por un lado se juega. Esto todo muy, muy lindo. Después hay 2 galpones muy grandes, sobrelevados, donde se hacen clases de yoga para la gente mayor, de funcional, ¿viste? No, realmente el barrio vive alrededor de eso. Y además hay un enorme espacio con cancha de básquet, de papi fútbol, donde van a hacer educación física los alumnos de muchas escuelas alrededor. Bueno, anteayer nos desayunamos, llega una circular que del 1 de junio al 30 de agosto el polideportivo iba a estar cerrado porque ha afectado al plan frío. ¿Vos sabés qué es el plan frío? Es lo de ayudar a la gente. 108 que le dan frazadas, comida. Exactamente. Entonces, primer pregunta. ¿Lo vas a atender a los tipos de plan frío en la cancha de tenis o en la cancha de fútbol? Años anteriores los atendían en la Plaza de Mayo. Bueno, pero ¿no hay estructura en Buenos Aires para atender a la gente de manera más digna? ¿Hace falta ir a tocar algo tan importante? Porque ahí, por 3 meses los chicos de la escuela no iban. Está bien, cae la vacación de invierno en el medio, pero son 15 días. Son 15 días. Pero por los otros 2 meses y medio, vos le estabas negando a los chicos a hacer actividad deportiva, porque las escuelas no tienen instalaciones y van ahí que las instalaciones están. Entonces. Y te digo más, los que juegan al tenis, los colegios, los padres de los alumnos que van a clase, todos pagan impuestos. Todos pagan impuestos, obviamente. ¿Los beneficiarios del pan frío? Bueno, no.
No sé si pagan impuestos. No creo que tengan con qué pagarlo, bueno, ¿no? por eso, Directamente. Bueno, pero de todas maneras, yo soy católico, ¿no? Y la caridad es una de las virtudes cardinales. Entonces, a mí el tema de ayudar, quien por razones que yo desconozco, porque habría que estar hablando con uno por uno, está en una situación que evidentemente es una situación de necesidad, lamentable, sí. ¿No? Bueno, la caridad me empuja a tratar de ayudarlo. Ahora, ¿esa es la manera de ayudarlo? No hay una manera diferente, no hay manera de... Es como... me voy... No, la pregunta es la ciudad la que tiene que ayudar? Elevo un poco el tiro. O a lo mejor una organización, uniones de benevolencia. La solución de la villa es urbanizarla. Esa es la solución. Acá a pocas cuadras tenemos la 31. Yo paso con la autopista Ilía porque voy a trabajar en la zona norte. Ahí en San Isidro están los estudios del canal. Sí. Y paso y veo que hay edificaciones de 4 o 5 pisos que no tienen fundamenta. Decir que acá no es zona sísmica, porque llegar a esa zona sísmica, eso que como un castillo de naipe. La solución de eso es urbanizarlo. No hay una solución mejor. En la zona donde vivía antes, ahí en Colegiales, viste, Avenida Forrest, hay una villa, ¿no? La famosa Freire le llama. Entonces, en la administración Macri presidente y Larreta alcalde, que fue de gobierno, se construyeron entre Triunvirato y El Cano, en esa esquina, se construyeron 2 manzanas con unas edificaciones que son de tipo popular, pero de bastante buena calidad. Creo que son por lo menos 200 departamentos en total lo que se hicieron. Me parece que es la traza de la ex autopista 3. Exactamente. Y ahí, justamente porque ellos querían poder tirar abajo la villa, trasladar la gente de la villa, darle esa vivienda y tirar abajo la villa para que la unión entre Triunvirato y Corrientes fuese más fluida, ¿no? Bueno, estaba bien pensado, aparte de eliminar la villa, que ahí metida ahí en el medio realmente es una cosa escandalosa por la venta de droga y todo lo que te puedes imaginar. Hicieron el gasto, hicieron todo, la villa está toda ahí. ¿Y qué pasó? Que el que le asignaban un departamento, ocupaba el departamento y alquilaba lo que tenía en la villa. O se quedaba en la villa y alquilaba lo que le habían asignado. Entonces, ahora, ahí hay una villa vertical, porque después también eso es verdad, ¿no? Cuando vos, un edificio, está todo lleno de gente que viene de la misma sí, que no es propietaria, que no valora lo que tiene como propio. Te podés imaginar, en poco tiempo, la casa popular, eso siempre fue el drama de la casa popular, de la casa asignada, que en poco tiempo se destrozan todas, porque nadie hace manutención, a nadie le importa. Sí, si no valoran. Si no es de ellos. No, y aparte, hay un efecto contagio. Si vos ves que a nadie le importa, al final no te importa a vos tampoco. No vas a tener una casa real en el medio de un basural. Entonces, si todo se degrada lo tuyo también. Y algo basural. Pero lo más grave, que doblaron la gente en situación de emergencia prácticamente, porque no salieron lo de allá, sino, o parte salieron, pero lo reemplazaron enseguida, y entonces quedó la villa tal cual, se gastó un montón de plata, y hay gente de clase media, ¿no? Yo te puedo hablar de mis hijos, ¿no? Que uno trata de ayudarlos a los hijos, pero los hijos dicen... Pero acceso a la vivienda hoy es ¿por imposible? qué yo no tengo manera de acceder a una cosa así, que tengo mi trabajo, tengo mi hijo, tengo mi cosa? Y se lo dan a alguien que después no lo valora y lo destroza. ¿Cuál es ahí el criterio de merecimiento con el cual se toma, justicia distributiva, con el cual se toman las decisiones? No es mejor. Yo siempre, en los últimos años, desde que volví en 2009, he tenido esa impresión de Argentina, y no hablo solo de Buenos Aires. Es un poco como el cuento de cuando se da vuelta un barco y hay uno que sabe nadar y 3 no. Si los 3 se mantienen calmos, el que sabe nadar lo puede salvar a los 3. Pero normalmente lo que pasa es que los 3 lo terminan ahogando el que sabe nadar. Y acá yo veo que pasa eso. Si hay un sector, aparece Vaca Muerta, que puede ser la locomotora que traen al país, y enseguida la hunden. El campo tiene un precio favorable de soya, y enseguida hubo retenciones, lo hunden. El litio. El litio, en vez de
tratar de hacer que esa locomotora tome velocidad para engancharle detrás el resto del tren, la frenan, y la frenan, la frenan, la frenan. ¿Y el resultado cuál es? El resultado que se está desperdiciando muchísima riqueza, porque ¿cómo puede ser que con toda esa riqueza... Importamos combustible. Importamos combustible, importamos... ¿Te acordás los regasificadores, los barcos que costaban 50 millones? Bueno, y teniendo el gas que tenemos en Vaca Muerta, son cosas que... Y con un 50% de pobreza, con una de las ciudades más lindas del mundo, con situaciones que yo entiendo, repito, yo no quiero parecer una persona poco caritativa, lejos de mis pensamientos, pero realmente se hace muy difícil cuando voy a buscar a mi nieto, ¿no? Y estaciono el auto y ve una persona embarazada, medio desnuda, tirada ahí en un colchón a la esquina de Paraguay, Montevideo, de Paraguay y Paraná. Es decir, estamos hablando de pleno centro, y mi nieto me dice, ¿y estos señores? Y digo, no, pobrecito, perdieron unas casas. Y hasta se asusta, dice, mirá si me pasa a mí. No hay una mejor manera de asistirlo, no hay una mejor manera de solucionar el problema. No hay vieja que hacer, más estructuras, cosas que se puedan... O que el Estado también delegue en organizaciones intermedias que lo saben hacer mejor o que lo hacen con otra vocación, porque... Eso sucede también con la educación, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta para el Estado poner en funcionamiento una escuela? Supongamos 10. Ahora, esa misma escuela, si la pone en funcionamiento una congregación de monjas, que probablemente capaz que ni siquiera cobran un salario, porque lo hacen porque su vocación es servir al prójimo por amor a Dios, capaz que en vez de 10 a las monjas les sale 5. Sí, sin duda. Entonces, ¿por qué el Estado no puede hacer 2 escuelas, digamos, apoyando a las monjas en vez de una escuela? Sí, además, más importante todavía. Mira, yo te soy... Pero digo, lo mismo replicado en otras áreas, digo, la asistencia social. Yo te soy muy sincero, yo noto que la política, y viste, vos recordaste antes que yo fui candidato, ¿no? Y mi discurso electoral, que por ahí no era un discurso ganador, de hecho no lo fue, pero era el discurso en el cual yo creía, y yo no me puse a hacer política por otra razón que realizar mis ideales. Yo decía esto, yo estoy cansado de escuchar la política como diferente parámetro o modelo distributivo, ¿no? La izquierda quiere distribuir en un modo, la derecha quiere distribuir en otro, pero todo gira alrededor de la economía. Yo estoy cansado de eso. Para mí, todo tiene que... La degradación, el retroceso que ha habido, es un retroceso primariamente de tipo ético y moral. Entonces, de ahí tenés que empezar. No vas a arreglar la economía si no reconstruís un espíritu de unidad nacional, si no reconstruís los valores de trabajo, si no le volvés a explicar, y por eso yo soy bastante pesimista, honestamente, porque acá hay chicos que hace 15, 20 años que maman cosas totalmente equivocadas y ahora andás a cambiarle el chip, andás a hacerle entender. Pero yo crecí sabiendo que los derechos eran producto del cumplimiento de un deber. Esa fue toda mi vida. Yo iba a la escuela, mi padre decía, vos traeme buena nota y yo te compro la bicicleta. No, y no era algo comercial, sino era cuestión de decir, hacé tu deber, cumplirlo, es lo mínimo. Si lo cumplí bien, hasta recibís un premio, la meritocracia. Entonces, si mi hermana iba mejor que yo, tenía un regalito más lindo, a mí me picaba. Y entonces me estimulaba, ¿no? Y eso hace que... Eso, los estímulos. El estímulo y sobre todo el sentido del deber. ¿Sí? Hay que entender que los derechos son producto de los deberes. Mi viejo decía siempre, con una frase por ahí puede parecer rara, pero él decía, cuando las conquistas sociales se vuelven derechos adquiridos, perdieron su valor. Es decir, cuando vos la vivís como una conquista social, la valorás. Decís, mira, conquisté eso que no tenía. Cuando empezás a decir, no, este es mi derecho, es decir, lo das por sentado sin recordar que antes había otro que no lo tenía ese derecho, pierde todo valor. Mira, te cuento un ejemplo clarito de eso que vos tan claramente podés explicar. La Constitución Nacional. La Constitución Argentina es, a mí me gusta verla como el tratado de paz que firmaron los argentinos después de 70 años de luchas sangrientas. La cantidad de litros de sangre derramada para poder llegar a esa Constitución es enorme. Pero nadie en la escuela te dice
la Constitución es el tratado de paz de los argentinos después de un montón de derramamiento de sangre. Si nosotros tuviéramos esa perspectiva, probablemente la valoraríamos mucho más. Porque hoy, como vos bien decís, no, son mis derechos. Pará. Hay un montón de gente que murió, para se sacrificó, eso. perdió su vida, perdió su libertad, perdió sus bienes, para que vos tengas esta Constitución. Pero, por otra parte, si los chicos de ahora, y repito, no quiero parecer sarcástico ni insultar a nadie, ¿no? Pero si los chicos no logran entender un texto de 20 líneas, hablando, qué sé yo, de deporte, no logran tener la comprensión, ¿cómo van a comprender la Constitución? ¿Cómo van a comprender, no, lo que realmente el espíritu innovador, libertario, ¿no, civilizador que está detrás de esa línea? Si no pueden comprender un texto de una crónica deportiva. Si yo en Twitter... Y pacificador. Es pacificador, evidentemente, porque la paz es civilización, la paz es crecimiento, la paz es... ordenador. Exactamente. Mira, yo hago un ejemplo con la Constitución italiana, que me provoca grandes discusiones, inclusive con tipos de mi edad, no con chiquilines. Pues el artículo 1 de la Costituzione italiana dice: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Es decir, l'Italia es una república fundada sobre el trabajo. Entonces, hay algunos, sobre todo los de izquierda, digamos, los siniestros, digo yo, los siniestros, ¿no? Hay algunos que dicen, ¿ve? Eso demuestra que el trabajo es un derecho. Digo, no, hijo mío, eso demuestra que el trabajo es un deber. Porque si Italia es una república fundada sobre el trabajo, si vos querés pertenecer a esa república, tenés que laburar. Porque el trabajo es un deber, no es un derecho. El trabajo es lo que genera riqueza. Y si no hay riqueza, no hay nada para distribuir. No hay cosa pública. Res pública, ¿no? Que es una palabra, son dos palabras latinas unidas, quiere decir las cosas de todos, las cosas del pueblo, las cosas públicas, ¿no? Entonces, la res pública, ¿no?, para que exista en cuanto tal, se tiene que fundar sobre qué, sobre el trabajo. Entonces, trabajar no es un derecho, trabajar es un deber. No, y obviamente que el Estado tiene que tratar de crear las condiciones marco, claro, para que ese deber se pueda cumplir y que se pueda cumplir de manera justa, ¿no? Que no haya abuso, que no haya injusticia, que no haya explotación, que no haya esclavitud. Bueno, esto, gracias a Dios, Argentina fue uno de los pioneros, fue pionero en eso, y de hecho, vos no sé si habrás leído esa barbaridad de que dijeron en América, ¿no? Que acá no había población de color, porque los argentinos lo habían matado a todos. Bueno. Esta cosa, no, que lee la historia, hijo mío, y vas a saber. No, es justo que el Estado tenga que intervenir, pero el Estado no tiene que darte trabajo. El Estado tiene que darte las condiciones para que vos puedas trabajar. La primera es educación, la segunda son reglas ciertas, en las cuales la tercera es premiar el mérito, de manera tal que haya una competición sana tratando de hacer. No, lamentablemente con el capitalismo, del cual yo soy muy crítico, yo soy crítico de todo materialismo, sea que sea distributivo de izquierda, ese pseudocomunismo que después no existió nunca en ningún lado de la historia. Y lo que pasa es que, como decía acá un político famoso, el trabajo dignifica, y es muy cierto eso. Es muy cierto, el trabajo dignifica y el trabajo es necesario para establecer una graduatoria de merecimiento, una tabla de posiciones. Entonces, esto es lo que hace crecer un país, eso es lo que hace crecer una familia. Lo nombro mucho a mi viejo porque para mí ha sido una figura fundamental en mi vida. Y mi viejo decía, ¿sabés cómo se funda el crecimiento de la humanidad? Porque él era una familia de tipo diferente, donde trabajaba solo el hombre, o eventualmente solo la mujer, pero digamos había un trabajador y con ese sueldo alcanzaba para todo y para crecer y para comprar casa. Él decía, las esposas siempre gastan algo más de lo que los maridos ganan, de manera tal de obligarlo a laburar más, y eso provoca el progreso, el crecimiento mundial. Y mi madre se reía como loca. No, una sociedad... Pero yo digo, tenemos acá una lindísima señorita que se ríe, y no quiero parecerle machista, mucho menos, pero yo digo que detrás de esa historia del feminismo hubo una estafa colosal. ¿Por qué digo esto? Porque antes trabajaba mi papá, yo tomo el caso de mi casa, antes trabajaba mi papá, trabajaba mucho y duro, pero trabajaba él.
y mi mamá no, atendía todo lo demás, porque mi mamá tenía que también es un trabajo. Tenía la billetera. No remunerado, pero es mi un viejo decía trabajo. siempre, dice, yo le entrego todo y después le tengo que pedir la plata por el café y me grita porque tomo mucho café. No. Entonces, ella hacía esto. Pero con los que ganaban mis padres, se compraron casas, nos compramos autos, nosotros los chicos crecíamos bien. No éramos una familia rica, pero era una familia de medio burguesía, como corresponde a un profesor de escuela. No. Después, con esto de, no, la mujer también tiene que trabajar. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Que los dos trabajan, pero no pueden tener hijos porque no le alcanza, no se pueden comprar una casa porque no le alcanza. Entonces hubo una estafa ahí. Porque como antes con el trabajo de uno alcanzaba para todo, ahora trabajamos dos y no alcanza más. Entonces vos me pusiste a laburar, pero me explotaste y explotaste también a los varones, porque bajó, la rentabilidad del trabajo bajó para todo. Y te digo eso es real, eso no lo estoy inventando yo, cualquiera lo puede ver. ¿Y quiénes son los grandes estafados en esa ecuación? Los niños. Los niños que perdieron Porque la asistencia de la madre, lo que perdieron, y aparte, los padres no tienen tiempo para ellos. Cuando vos le vendés a la gente que el progreso económico te va a hacer feliz, ¿no? ¿Qué vas a provocar? Vas a provocar un aumento del egoísmo, porque cada uno va a tratar. Cuando al final esa gente se da cuenta que no ha sido el progreso económico lo que lo ha vuelto feliz, porque por ahí en el camino perdió la hija, perdió las relaciones buenas con su hijo, o en el camino se separó de la esposa, o en el camino se peleó con los hermanos. Se queda con un vacío. Está creando gente resentida, gente amargada, porque te creyó, remó, y llegó ahora que ya no tiene mala edad para volver atrás y dice, ¿y qué hice? No, entonces esa visión materialista de la vida también tiene la responsabilidad sobre el degrado de la escuela. Yo, si una profesora me ponía una nota, no quería volver a casa porque mi madre me daba el vuelto. ¿Me entendés? Ahora la madre va y le pega a la profesora. ¿Cómo llegamos a dar ese salto mortal, esa voltaresta en el aire? ¿Cómo llegamos? La responsabilidad, no le damos toda la responsabilidad a los políticos, la responsabilidad también de la gente, porque el que va a pegarle a la profesora no es un político, es una persona de las calles, y entonces hagámonos cargo cada uno. Es verdad, nos mintieron, nos hicieron creer, todo es cierto, pero hagámonos cargo cada uno. Y bueno, siempre acá decimos que, como dice la Ley Federal de Educación, la familia es el agente primario de la educación. Y cuando uno habla de una persona y dice es un mal educado, uno no está pensando en que fue a una mala universidad o a un mal colegio, está pensando en la educación de su casa, de su familia. Y creo que todo esto arranca, si queremos ir a la raíz, a la familia. Y me parece que en ese sentido, en la ciudad de Buenos Aires, si queremos hasta agarrar el toro por las astas, me parece que tendría que haber una política pública de poner un poco más en el centro a las familias, que hoy creo que están olvidadas de la política en la ciudad. Sí, no hay política. Hablábamos antes de la vivienda. No, realmente ahora, yo por ejemplo tengo mi hijo mayor, Francesco de Palma, como mi papá, que es profesor, ¿no? Es profesor en un instituto de la zona sur de la provincia. Y tengo la esposa, mi nuera, una chica divina, que se llama Diana, que ella trabaja en el hospital italiano, ¿no? Como, digamos, cuadro, como se suele decir. Entre los dos tienen un muy buen pasar, ¿no? En cuanto a la vida de todos los días. Pero yo el otro día lo hablaba con mi hijo y él me decía, vos me diste casa, pero si no yo había cero chance trabajando los dos y con buenos trabajos de profesionales, trabajo de recibido, digamos, en buenas instituciones, teníamos cero chance de podernos comprar una casa. Cero chance, porque yo que puedo ahorrar con toda la furia que no me lo permiten, porque por cualquier razón ni siquiera me hacen comprar $200 por mes. Pero yo que puedo ahorrar con toda furia $200 por mes, son 2.400 por año, necesito 30 años para darle anticipo. No, es imposible. No, y veo que otra gente que hace cosas, que nos paga impuestos, que va por siniestra, y esa gente tiene quinta, autos de lujo, dice, entonces
te pasa un poco la gana de... Y sí, bueno, muchas veces es bastante desalentador eso, ¿no? No tener ejemplos de virtudes, ¿no? De comportamientos éticos que uno diga, qué bien esta persona. Vamos a hacer una pequeña pausa, Vito, y vamos a ir a una canción. Y te quería hacer una pregunta para que me respondas después de la canción. Sí. Vos que estás mucho en el ámbito del deporte, quería preguntarte 3 deportistas y 3 virtudes que vos puedas asociar a esos deportistas como algo lindo para transmitir, algo lindo que los porteños acá en la ciudad de Buenos Aires podríamos tomar como ejemplo, contagiarnos. ¿Te animás? Sí, ¿cómo? Bueno, gracias. I found a love for me. Bueno, acá estamos disfrutando de la presencia de Vito de Palma en la ciudad que queremos y habíamos dejado esta pregunta en el aire. Vito, ¿qué deportistas podés asociar con alguna virtud que especialmente pueda servirnos a nosotros, bueno, para mejorar, siguiendo ese ejemplo, en nuestra vida personal y como ciudadanos, ¿no? Porque el comportamiento personal tiene que influir en la sociedad positivamente, ¿no? Bueno, yo el primer ejemplo que voy a poner 3 argentinos, obviamente, ¿no? Por una cuestión también de reconocimiento al país que me acogió con los brazos abiertos. Yo, para mí, una figura que yo tengo como ídolo, pero como persona, antes que deportista, es Javier Zanetti. Javier Zanetti, para mí, interpreta la capacidad del hombre simple, que tiene un talento, una capacidad, ¿no?, de entender que puede crecer, que puede progresar, que puede mejorar en otros ámbitos, arrancando lo que te decía antes, el cuento del ahogado, no se autoahoga a sí mismo, sino que con el empuje que le da su talento futbolístico y toda la ganancia de eso le reportó, es capaz de crecer en cuanto a educación, a cultura, a conocimiento, es capaz de ser solidario. La fundación que tiene hace cosas y no lo sabe nadie, no le das publicidad, no lo hace para ganar crédito público, ni mucho menos. Si está allá en Milán, no se mueve de ahí, pero trabajan a destajo y hacen cosas muy grosas la fundación que tiene Zanetti. Así que Zanetti es el ejemplo de cómo debería ser humano, en el sentido de tratar de progresar, de tratar de mejorar, de tratar de entender que si tenés una cosa, eso no implica que no puedas tener otra más, que no puedas mejorar en otro, y de no conformarse con lo que te regaló Dios, sino porque el talento te lo regala Dios, sino tratar de apostar algo de tuyo, con tu trabajo, con tu seriedad, con tu empeño. Sería ánimo de progreso. Ánimo de progreso, capacidad, ¿no? Porque también implica, pero la humildad la voy a dejar para el segundo ejemplo, que es Manuel Ginóbili. Manu Ginóbili. Yo, Manu Ginóbili, tuve la suerte, mira, yo trabajaba en Clarín, y empiezo a trabajar en ESPN, porque ESPN compra los derechos del básquet, de la selección de básquet, ¿no?, allá por 1998. Y entonces tuvo necesidad de armar un equipo para hacer esa transmisión. Y como yo trabajaba en Clarín en básquet con Alejandro Pérez, a quien quiero saludar si hay que estar escuchando, porque sin él yo no estaría acá, no, sin él, sin Pablo Mamone, que era el productor, también era de Clarín, él hacía rugby en Clarín, y después pasó a ser el productor ahí en ESPN, y fue él que fue creando todo lo que ahora existe. No, bueno, ahí empecé, y justo era la generación dorada, el 98 justo nacía, y lo conocía Manu Ginóbili. Después en el 2000 me mandan como corresponsal en Italia, y él jugaba en Bolonia, ¿no? Y era ya una figura, tanto es así que al año siguiente ganó la Liga Europea ese año, yo fui a cubrir ese partido, no, y después ya saltó a NBA, y ya se sabía que iba a saltar a NBA. Y sin embargo, cuando a mí me has tocado jugadores de medio pelo de fútbol que te tratan como si fuesen, qué sé yo, el príncipe de Persia, yo fui a verlo en el entrenamiento a Bolonia, y el tipo me dice, no, acá estamos incómodos, vamos a mi casa.
y fuimos a la casa, estaba la esposa embarazada y cebaba mate y tomaba mate, una humildad, una manera. Y ese tipo después, cuando fue al NBA, ¿no? Que ganó un montón de anillos, fue MVP varias veces, vos lo viste nunca perder la humildad de ese tipo, lo viste nunca tratar de sacar provecho de su manera de ser, de su manera. Entonces, es un ser humano extraordinario, ¿no? Y que enseña que hay que tener la educación y la humildad para saber vivir mejor el talento que uno tiene. Y yo como último ejemplo voy a poner, ahora ya es un deportista que está bastante atrás en el tiempo, pero que a mí me representó, porque yo tuve la ocasión varias veces de hablar con él, y a mí me representó lo que quiere decir el trabajo cuando no tenés tanto talento. ¿Cómo te puede ayudar el trabajo cuando no La tuviste perseverancia. Ese es Guillermo Vilas. No, Guillermo Vilas no tenía el talento que por ahí tiene un Del Potro, que por ahí tiene un Navaldián. Bueno, Navaldián sería un poco, no que no se ofenda a Navaldián, pero sería un poco el caso contrario, tener un talento extraordinario y poca ganas de laburar. No. En cambio, y si no hubiese podido hacer muchísimo más, ¿no? En cambio, Vilas no tenía un gran talento natural, pero tenía un espíritu de trabajo, una convicción de que trabajando, de que esforzándose podía mejorar, ¿no? Que inclusive le robaron porque mereció ser el número 1 del mundo y nunca por esa matemática rara que aplicaba, nunca lo logró ser, pero en el corazón de todos los periodistas deportivos que siguen el tenis, él fue el número 1. No fue el más grande del mundo en un momento, quizás no fue un momento larguísimo como Federer o como otros grandes campeones, pero fue número 1 y fue número 1 a pulmón, diríamos acá, ¿no? Yo diría a lo Boca, pero bueno. Bueno, pero justamente el jugador que se destaca en tierra batida, ¿no? En el polvo de ladrillo es el que tiene que trabajar y que más tiene los que puntos. trabajar, pues pasa muchas veces la pelota para el tipo tenía una voluntad férrea y justo coincidió en esa época con otro jugador que tenía características similares, que era el sueco Björn Borg, que también no es que tenía el talento de un McEnroe, que era el talentoso de la época, pero más que era un loquito, y esos dos eran dos tipos trabajadores serios. Entonces ahí la demostración que también se puede triunfar donde normalmente triunfa lo talentoso, trabajando duro. Sí, bueno, ¿Te sirvieron estos tres? muy buenos, muy buenos. Yo no me acuerdo quién decía que el éxito deportivo era 90% perseverancia y 10% de talento, ¿no? Bueno, hay casos, ¿no? Algo así. Hay casos, pero me gusta, me parecen excelentes, espectaculares los tres ejemplos: la laboriosidad de Zanetti, la humildad de Ginóbili, te diría la humildad de los dos, sí. Zanetti y Ginóbili, y la perseverancia de Guillermo el espíritu Vilas. de trabajo y de sacrificio, ¿no? El sacrificio hoy en las jóvenes generaciones, vos decías, la palabra sacrificio parece algo negativo, y en cambio el sacrificio, el esfuerzo que uno hace para progresar, así que al final tiene un final positivo el sacrificio. Cuando llegás a la noche a tu cama, a tu almohada, acostás la cabeza y decís, hoy aproveché el día. Hoy sí, todo lo que hice valió la pena, conseguí algo. Vos fíjate, la palabra sacrificio viene de cuando antiguamente en las religiones precristianas se iba a ofrecer un sacrificio en la esperanza que los dioses te concedieran algo mejor, un favor. Entonces el sacrificio que es renunciar a algo, en este caso el tiempo libre, laburar, hacer, en función de que después el fato, el destino, la vida te devuelva, ¿no? En base al sacrificio que vos cumpliste. También es verdad que a veces vos haces un sacrificio y no se cumple el deseo, entre comillas, pero no hay que perder el sentido de que la única manera, quizás no siempre se cumple, pero la única manera para conseguir las cosas de manera valedera, de manera real, es con el trabajo y con el sacrificio, porque lo que te cae arriba, no, otra frase de mi viejo, la plata viene y va. No, dice, yo he visto, porque en la ciudad donde yo nací, en Bari, son muy jugadores de azar.
Entonces dice, yo he visto propiedad ir y venir de uno al otro en una noche. Dice, pero yo lo que tengo en el cerebro, lo que tengo en el corazón no me lo saca nada. Bueno, yo estoy haciendo un gran sacrificio para cortarte en lo que estás diciendo, porque por un lado me encanta, es súper interesante, la verdad que me encantaría que volvamos a charlar, pero bueno, se nos acaba el tiempo y quería proponerte, a ver cómo lo ves, que me parece que detrás de Zanetti, de Ginóbili, de Vilas, de estos ejemplos, está esto que hablábamos antes, ¿no? Las familias, ¿no? Alguna familia que le inculcó estas virtudes. Y como si queremos generar en nuestra sociedad más Vilas, más Ginóbilis y más Zanettis, a lo mejor lo que necesitamos es apostar por las familias, ¿no? Y vos fíjate, no sé bien cómo es la situación de Vila, ¿no? Porque no soy cholulo, no sigo, pero sé bien cómo es la situación de Zanetti, sé bien cómo es la situación de Ginóbili, y son familias tradicionales, con esposa, con hijos. Yo te dije, en su casa tenía la esposa embarazada. Cuando fui, Zanetti tiene sus hijos que crecen, su familia, la esposa se ocupa de la fundación. Entonces, esto es producto de buena familia, pero también produce buena familia. Ser de esa manera, tener esos valores, también produce buena familia. Y yo, que tengo 64 años, me falta muy poco para alcanzar a mi viejo del otro lado. No, la estadística ya me juega en contra, ¿viste? No, esa es la triste consideración que uno hace cuando cumple 50. Pues ya sabe que la estadística te empieza a jugar en contra. Yo ya estoy cerca. Estás cerca, bueno, ya vas a ver cuando te toque. No, yo tengo 64 años, ya me falta poco, y lo único bueno que hice yo, a mí me dicen, ¿qué es lo único bueno? Bueno, llevo casi 43 años de casado, tengo 4 hijos y 7 nietos. Eso es lo que me queda, que va a quedar de mí. Tu mayor logro. Yo tengo Vito de Palma Jr. acá, tiene 5 años, lo voy a buscar al Lengua Viva, a las calles Cuncal, lo voy a buscar los miércoles y los jueves, que lo padre un pueblo, y yo a buscarlo, o mi esposa, ¿no? Y vamos a buscarlo, y sabés qué orgullo es llevarme a otro Vito de Palma chiquitito y contarle que mi abuelo se llamaba Vito de Palma también, y mi tatarabuelo se llamaba Vito de Palma, y ya él quiere ver la foto y dice, ¿y este cuál era? Y quiere ver la foto y quiere saber. Eso es lo que realmente dejamos nosotros. Dejamos nosotros la educación, la sangre no entendida en un sentido racista, sino entendida en un sentido de código genético de la bondad. Sí, un legado familiar. Un legado familiar. El código genético es el de ser bueno. Yo cuando le rezo para mi nieto, lo primero que pido es que sean buenos y después que sean sanos, ¿no? Porque son las dos cosas fundamentales. Sí, yo también. Rico, lindo, eso, bueno, eso verá la vida. Pero si son buenos y son sanos, está bien. Bueno, Vito, un placer. Nos despedimos hasta el jueves que viene. La verdad que el tiempo, cuando el invitado es así, tan interesante, vuela. Gracias, Vito, además, porque me dijiste que tenías poquito tiempo, te quedaste un poco más. Me quedé un poco más, ¿no? Así que, bueno, hasta la semana que viene. La semana que viene probablemente la tengamos a Diana Mondino acá en el programa. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a compartir este video en todas sus redes sociales. Muchas gracias. Nos encontramos nuevamente el jueves 8 de junio.